Hola, ¿se oye? Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que tiene el propósito de conmemorar el Día de los Datos Abiertos. Como director de España ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, es un placer darles la más cordial bienvenida en este webinario que celebra la transparencia, la colaboración y el poder transformador de los datos abiertos. Vamos a celebrar este hecho, vamos a aprender y vamos a explorar cómo los datos abiertos están revolucionando la forma de trabajar y la forma de ser más eficiente y que se respete más a las organizaciones que hacen un esfuerzo por poner los datos abiertos como un elemento fundamental de su gestión. Para iniciar, cedo la palabra a la presidenta ejecutiva del BCE, Gisela Sánchez, quien nos va a dar unas palabras de bienvenida a este evento. Adelante, presidente. Bienvenidos a nuestro seminario virtual sobre datos abiertos como infraestructura para el desarrollo económico. Hoy, en el marco del Día de los Datos Abiertos, nos reunimos para aprender sobre cómo los datos abiertos pueden impulsar la innovación, pueden promover la transparencia y cómo fomentan la participación ciudadana en la era digital. Este evento reviste particular importancia para mí y por supuesto para el BCE por tres razones fundamentales. Primero, porque nuestro compromiso fundamental en este momento es con la transparencia y con la rendición de cuentas dentro del BCE. De aquí en adelante esperamos poder fortalecer todos los cimientos para asegurar la transparencia en la información, en nuestros proyectos y en la forma en la que trabaja el BCIE. Tenemos un compromiso firme con la ética, con la rendición de cuentas, con la integridad y con el cumplimiento, porque sabemos que esto es lo que se traduce en impacto para los países positivo y que demos pasos firmes hacia poder ser una institución cada vez más sólida y que sirva mejor a la región centroamericana. En segundo lugar, porque estamos en medio o estamos en el proceso de una consulta con todos nuestros públicos de interés para poder entender cuáles son sus expectativas, cuáles son sus propuestas y cuáles creen que son las áreas claves en las que tenemos que trabajar en el banco de aquí en adelante y para los próximos 5 años. Además, porque estamos trabajando en el fortalecimiento de nuestra política de acceso a la información y queremos incorporar todos esos insumos en esta nueva forma de trabajar y de abrir la información del banco a todos nuestros públicos de interés. Y en tercer lugar, queremos compartir con ustedes la excelente noticia y la primicia de que estamos por lanzar nuestro nuevo portal Nexus. Va a ser un portal dentro de nuestros canales de comunicación, nuestra página web, en donde las personas van a poder acceder de manera muy rápida, de manera muy eficiente y efectiva a la información que tienen los proyectos del BCE y a todo lo que sea relevante para la toma de decisiones. Quiero agradecer a Open Knowledge Foundation, a la Universidad de Virginia, a la Alianza de Bienes Públicos Digitales y al mercado y al Banco Interamericano de Desarrollo por compartir el día de hoy con nosotros toda la información valiosa que tienen sobre datos abiertos y cómo esa información puede transformar vidas y poder permitirnos trabajar de manera más colaborativa. Estamos convencidos en el Banco Centroamericano de Integración Económica que los datos abiertos empoderan a las personas, permiten que la gente pueda tomar decisiones más informadas y decisiones además que estén basadas en la transparencia, no solamente en el uso de los fondos públicos, sino en general en todas las formas de actuación de las personas y por supuesto con más razón de las personas que trabajamos en organizaciones que están al servicio de los países y que promueven la innovación, que promueven el crecimiento, la competitividad y el desarrollo sostenible. Gracias por acompañarnos en esta jornada que nos tiene tan emocionados, que estoy seguro va a ser muy productiva y una jornada de aprendizaje, de reflexión, pero sobre todo lo más importante, una jornada que nos permita poner en acción todas esas iniciativas que se requieren tanto para poder promover y para poder solidificar la transparencia y la rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidente, por sus cálidas palabras de bienvenida.
Como miembro del directorio del banco, me uno completamente a todo lo que usted ha dicho y sobre todo el hecho de reconocer el incalculable valor de compartir la información de manera libre y accesible. Evidentemente, es una garantía que todo su proyecto de gestión y todo su planteamiento lo vaya a hacer con las puertas abiertas y vaya a impulsar a que todos nosotros podamos trabajar de manera transparente y de forma que todos los que colaboran con el banco puedan darse cuenta de este hecho y al mismo tiempo puedan compartir, promover la colaboración y generar nuevo conocimiento. Sobre esta importancia de la colaboración y vinculación ya ha hablado la Presidenta respecto al próximo lanzamiento de nuestro portal de relacionamiento denominado Nexus. Y vamos a ver un vídeo que nos desarrolla un poquito más el nuevo proyecto. Explora Nexus, el portal de relacionamiento de PCIe que refuerza el impacto de la política de acceso a la información. Nexus permite estrechar lazos con partes interesadas externas para ampliar las posibilidades de colaboración en materia de transparencia, acceso a la información y conocimiento abierto. En esta primera fase del portal, puedes acceder a un mapa de relacionamiento para conocer a los actores con los que está trabajando el PCIe en esta materia y las iniciativas que se están implementando. Mantenerte al día con las noticias y los eventos implementados en el marco de la política de acceso a la información. Promover el conocimiento abierto mediante el acceso a blogs de reconocidos autores en esta materia para aumentar tu aprendizaje, opinar y compartir con otras personas. Contar con una herramienta para promover la transparencia focalizada mediante el acceso a los documentos de tu preferencia, que pueden ser enviados a tu correo de manera periódica y bajo tus intereses. Nexus es una herramienta dinámica para impulsar la apertura, la colaboración y el conocimiento abierto. Este portal es parte del compromiso del BCIE de maximizar el acceso a la información a través de la vinculación con partes interesadas externas. Te invitamos a acceder a este portal y conocer el enfoque de relacionamiento del banco en la implementación de su política de acceso a la información. Bueno, como habrán visto, es una interesante iniciativa que va a permitir al banco estrechar lazos con las partes interesadas externas y va a ampliar las posibilidades de colaboración en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y conocimiento abierto. Este lanzamiento en su primera fase va a permitir conocer indicadores de rendimiento, va a permitir identificar qué instituciones están trabajando con el banco. Vamos a poder observar artículos de reconocidos autores en la materia y inscribiéndonos vamos a recibir toda la documentación que estamos divulgando de manera automática. Es decir, que va a acercar mucho más a las partes. Yo creo que este es un proceso importantísimo en la política de información del banco y que va a dar muchos rendimientos. En esta política también está la importancia de este webinario. Hoy tenemos y vamos a escuchar a 4 importantísimos panelistas que me gustaría presentar a toda la audiencia. En primer lugar, tengo el agrado de presentarles a una aliada del banco, a la abogada Renata Ávila, directora de Open Knowledge Foundation. Renata tiene una amplia carrera de más de 20 años de trayectoria en diferentes áreas como el acceso al conocimiento, libertad de expresión, formulación de políticas y promoción de los derechos digitales. Fue becaria del Instituto Stanford de Inteligencia Artificial centrada en el ser humano. Es parte de la red de expertos de tecnologías digitales del Foro Económico Mundial y miembro del Global Board of Trustees of Open Future, entre otras afiliaciones, con una vasta red profesional que se extiende por Europa, América Latina y América del Norte. Bienvenida, Renata. Muchísimas gracias por tu apoyo en la coorganización de este evento. En segundo lugar, les presento a Ricardo Mirón,
director de tecnología de la Alianza para los Bienes Públicos Digitales. Ricardo impulsa la estrategia de tecnología e innovación para avanzar en el descubrimiento y la implementación de bienes públicos digitales de código, datos y contenidos abiertos. Antes de esta posición, lideró distintos programas y proyectos similares enfocados en tecnología para distintos gobiernos, ONGs y empresas privadas, como Microsoft, entre otros. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por acompañarnos. En tercer lugar, les presento a Jess Reya, quien es docente de Ciencia de Datos de la Universidad de Virginia y miembro del Centro para la Democracia y Tecnología. Antes de unirse a esta universidad, se consolidó como investigadora postdoctoral en la Universidad McGill y como becaria del Centro de Investigación Interdisciplinaria de Montreal, en Canadá. De 2011 a 2019, Jess trabajó en el Centro de Tecnología y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Getúlio Vargas Foundation en Río de Janeiro, Brasil. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Jess. Y en cuarto lugar les presento a Arturo Muente, quien tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo abierto, telecomunicaciones y servicios financieros. En la actualidad se desempeña como especialista líder en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde es responsable de proyectos de gobierno digital, registros civiles e identidad y política de datos. Arturo es economista por la Universidad del Pacífico, Perú, y tiene un MBA en Emory University. Bienvenido, Arturo, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahora que conocemos a estos fantásticos panelistas, permítame comentarles cómo vamos a tener la metodología que vamos a intentar desarrollar a partir de ahora. Inicialmente, vamos a tener una ronda de presentaciones basadas en la especialización de cada uno de nuestros panelistas, que yo creo que va a ser lo más importante de todo. Hemos pensado en que cada uno habléis durante 6 minutos y posteriormente tendremos un diálogo basado sobre todo en las preguntas que se presenten por parte del público. Por lo tanto, agradecemos al público que presenten, que presenten sus preguntas en la plataforma. Para finalizar, nuestros panelistas tendrán una presentación de 1 minuto para incitarnos a continuar trabajando en esta temática. Es importante indicar que una panelista va a hablar en inglés, por tanto, disponemos de traducción simultánea y abajo en la línea de abajo del Zoom hay un punto que pone interpretación, hay un botón y ahí tenemos el inglés o el español para que cada uno elija dónde quiere escuchar. Por tanto, y perdón por haberme extendido tanto, cuando lo importante es escuchar a nuestros panelistas, vamos a dar la palabra a Renata Ávila, directora de Open Knowledge Foundation. Adelante, Renata, y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Jorge. Encantada de conocerles a todos ustedes en la audiencia. Un dato importante es que soy guatemalteca y por tanto centroamericana, y por tanto este evento es muy importante no solo en lo profesional, sino que en lo personal, porque como todos los centroamericanos y centroamericanas, el sueño de la integración, más allá de la retórica en nuestras constituciones, es súper importante. Creo que la región integrada en sus datos, como voy a desarrollar a continuación, tiene un potencial enorme, no solo económico, sino también social, cultural y para las voces de cambio a nivel global. La Open Knowledge Foundation es una organización referente en los temas de datos abiertos. Llevamos ya 20 años, este mayo celebramos 20 años, adoptando la apertura como un principio de diseño institucional. ¿Y a qué se refiere la apertura como un principio de diseño internacional? Trabajamos no solamente en los datos abiertos, sino en la tecnología que va a permitir a las organizaciones crear esos datos. De hecho, nuestra tecnología CICAN y otras tecnologías que tenemos están presentes en más de 200 gobiernos nacionales y locales en todo el mundo, incluida la Oficina de Datos de Estados Unidos, la Oficina de Datos de Canadá, la Oficina de Datos de Reino Unido. También creamos estándares abiertos. Y esos estándares abiertos permiten la interoperabilidad, que es la misma interoperabilidad que buscamos entre las regiones, entre las naciones centroamericanas en todo nivel.
Además de eso, creemos que no solo basta con el software y no solo basta con los estándares, sin tener personas capacitadas que entiendan la importancia de los datos abiertos y que entiendan y que puedan hacer suyas las tecnologías. Eso no es suficiente. Por lo tanto, tenemos también en la Fundación la Escuela de Datos, que que es una capacitación de capacitadores que se extiende en más o menos 50, 60 países a nivel mundial. De momento estamos ayudando a varias instituciones como un servicio a hacer esa realidad, esas infraestructuras en las tres capas, a tener portales de datos abiertos que cambien al mundo. Un ejemplo de nuestros aliados es el Consejo de Refugiados de Noruega, que de momento está asistiendo a las crisis humanitarias más urgentes en el mundo, y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. El software que inventamos es algo descentralizado que muchas comunidades han hecho suyo, y en todo este proceso y en esta trayectoria de 20 años hemos pasado de los datos y los datos abiertos y la digitalización de datos y la creación de sets de datos desde cero a ser una cuestión muy de nicho y muy especializada y muy aislada, a darnos cuenta que en realidad los datos y los datos abiertos y los sistemas de datos abiertos son una vértebra fundamental de las políticas públicas de cualquier país y de cualquier sector y de cualquier esfuerzo internacional. Y es en yo creo que estamos en el mejor momento posible para poder entender eso a nivel popular y ya no solo a nivel aislado de los tecnócratas o de los movimientos de transparencia, al darnos cuenta de los desarrollos alrededor en el sector privado en temas de inteligencia artificial, por ejemplo. Ya la gente entiende que fueron sus datos y sus interacciones las que alimentaron esos sistemas tan sofisticados, y es el momento perfecto para que instituciones públicas de gran alcance y de gran poder de influencia horizontal y también países enteros piensen en las infraestructuras de datos en un tema tan importante como son sus carreteras. De momento, en muchos países, en lugar de carreteras, en el equivalente a carreteras en tema de datos abiertos, tenemos un sinsentido en matorrales que tenemos que podar para encontrar camino. Y en otros encontramos trechos desconectados, básicamente PDFs, datos en distintos formatos, una selva complicada de información valiosa cuyo potencial y poder todavía está en el desorden o en el caos. Y el propósito de todas estas conversaciones es hacer el caso para que tengamos una carretera eficiente, interconectada, al menos proponernos como región los sets de datos más importantes y relevantes. Necesitamos para eso planeación estratégica, necesitamos inversión, reglas, diseño, mantenimiento e interoperabilidad, y es algo que las instituciones tienen todo el poder para lograr. Datos abiertos de alto impacto que podrían hacer una gran diferencia en la región. Solo por mencionar algunos, son los datos de las contrataciones públicas, los datos climáticos, los datos epidemiológicos, los datos de desarrollo urbano. Imagínense tener a nivel granular los datos de la composición de nuestros edificios para prepararnos para la crisis climática, datos de violencia, datos de armas pequeñas, datos de migración. Con tener datos de calidad abiertos e interoperables, no solo se podría beneficiar a nivel regional toda la creación de políticas públicas, sino que también se podría lograr una interconexión entre sectores que podrían trabajar de manera mucho más efectiva, eficiente y poderosa para cambiar y accionar en los problemas más que más surgen en la región. Esa fue solo una introducción breve, ya mi tiempo se cumplió aquí, ya me sonó mi alerta, entonces espero poder contribuir más y colaborar a la discusión más adelante. Voy a poner los links de lo que les hablé acá y de otras lecturitas para que la audiencia también se informe de manera más detallada. Bueno, muchísimas gracias, Renata.
excelente presentación y muchísimas gracias. Ahora nos va a hablar Ricardo Mirón, director de tecnología de la Alianza para los Bienes Públicos Digitales. Adelante, Ricardo, por favor. Muchas gracias, estimado Jorge, y es un placer estar aquí. Como ya se mencionó, hoy vengo representando a la Alianza para los Bienes Públicos Digitales. Esta es una iniciativa global que se crea en 2019 como respuesta inicialmente por parte de Naciones Unidas. Digamos, estamos cohospedados a través de distintas agencias de la ONU, pero ahora con más de 30 miembros, incluyendo, por ejemplo, a la Open Knowledge Foundation. Y esto con la intención de reconocer la importancia que tiene el ecosistema de código, datos y contenido abierto, no solo para el desarrollo económico, sino para el desarrollo sustentable de todos los países. Y yo, aunque somos una iniciativa global, yo estoy basado en México, entonces tengo un especial interés en la apertura en Latinoamérica y, por supuesto, en la región, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es en sí lo que quiere promover esta alianza? Es justamente cerrar esta gran brecha que existe en el uso y aprovechamiento de la tecnología dentro de los gobiernos, quizás con excepción de algunos pocos, pero justamente esta brecha que es mayor en el sur global y donde hace falta el acceso oportuno y confiable a datos de calidad, en donde esta ha sido una de las principales barreras para detonar su potencial en la región, ¿no? Y concuerdo mucho con lo que estaba mencionando Renata, que ahora es un gran momento para democratizar el acceso a los datos y justamente ponerlos a disposición de todos y todas, pero también quiero aprovechar que este panel se hace en el marco del Open Data Day para recordar que gran parte del movimiento de datos abiertos proviene de las comunidades técnicas y no necesariamente de las multilaterales o de los gobiernos. Y pues bueno, que por supuesto son muy importantes estas iniciativas desde la perspectiva de transparencia y desarrollo económico, pero yo personalmente estuve mucho tiempo involucrado más desde el lado del activismo de datos y puedo decirles de primera mano que hay un interés muy grande por parte de estas comunidades y espacios más técnicos para una mayor apertura en todos los niveles, en todos los sectores, y que pues es por esta razón que es crucial tomar en cuenta el rol que tiene la tecnología en habilitar estos esfuerzos de datos abiertos. Renata ya mencionaba un par de ejemplos, pero en este sentido hay tres cosas que a mí me gustaría destacar. Lo primero es el uso de estándares abiertos. Hay un par de ejemplos muy claros como Open Contracting Standard para transparencia en gobiernos en temas de contratos. GTFS es un estándar que se utiliza mucho para el transporte público. Pero bueno, también hay algunos más fundamentales que han incluso ayudado a la interoperabilidad de sistemas a nivel mundial, como lo han sido estándares de salud, como existe el estándar FHIR, que es la norma para desarrollar soluciones digitales en temas de salud. Y este año, con elecciones en más de 70 países, creo que un estándar de datos para temas electorales, que sé por ahí, Open Knowledge Foundation también está trabajando algo al respecto, es crucial, yo creo, para evitar temas de desinformación y por supuesto que esto altere los resultados y por consecuencia, obviamente, las políticas públicas que se generan en los gobiernos subsecuentes. El segundo punto es la accesibilidad y la calidad de los datos. Como decía, una de las grandes limitantes en la región para aprovechar los datos son estos factores y creo que, que al estar disponibles a través de portales abiertos como lo es SICAN y poder aprovechar las capacidades técnicas para generar nuevos productos de manera más sencilla es crucial. Pero también hemos visto, por ejemplo, cómo ha habido grandes esfuerzos en temas de datos sobre cambio climático o biodiversidad para tener información más completa y de calidad en ciertas regiones, en temas muy cruciales como lo es tener un panorama correcto sobre esto. Y es en donde la tecnología justamente tiene un mayor potencial desde el tema de recolección, procesamiento y publicación, por supuesto, ¿no? Y el tercer punto es un tema de interoperabilidad, los mecanismos y plataformas que nos permitan no solo consultar los datos, sino también combinarlos, reutilizarlos y construir capas de información básica, como lo podría ser información geográfica de ciudades, de servicios públicos, de servicios privados, y cómo estos datos se comunican entre sí o interoperan. Creo que también es un gran detonador y potencial para el desarrollo económico. Un claro ejemplo ha sido también en varios países como Singapur o Estonia, que han construido
soberanía digital y su desarrollo digital a través de pensar en datos como infraestructura, justamente. Y aunque históricamente hemos visto cómo algunas empresas en ciertos lugares son quienes mayormente se han beneficiado de explotar estos datos, creo que hay una gran oportunidad para balancear un poco esto de manera más equitativa y que se utilicen los datos abiertos como infraestructura clave que incentive no solo nuevas ofertas comerciales a nivel local, sino también que permita a los países justamente también alcanzar esta soberanía digital y que sean utilizados en el servicio del bien común, incluyendo tener datos en otros idiomas que no sean inglés, en tener representación adecuada de ciertos grupos o regiones, en la preservación de la privacidad y, por supuesto, que los beneficios de estos datos lleguen adecuadamente a las personas y a las comunidades de las cuales se están recolectando. Y con esto me gustaría concluir mi participación por ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy interesante tu participación y ahora tendremos más adelante ocasión de poder conversar entre todos sobre varios de los aspectos que has tocado. Sigue en el uso de la palabra Yes Reya, y perdón porque estoy seguro que no lo pronuncio nada bien, que es docente de Ciencia de Datos de la Universidad de Virginia. Yes, adelante, tienes la palabra. Sí, gracias. Muchas gracias por la invitación. I'm the person who will be speaking English, so I prepared, this bilingual slides, and I hope it helps. So thanks so much for having me. I'm bringing an academic perspective, but it's important to say that I'm a policymaker. So the work that I do is quite translational, as we say. I work closely with governments, especially local governments, municipal governments, Latin America, Canada, and the United States more recently. And the things that Renata mentioned earlier about like receiving PDFs and being really disorganized, like we see this on an everyday basis working with governments. And from the data science perspective, we're trying to do this in a way that's considered responsible and public interest technology as much as possible. So quickly, the 3 points that I brought are like transparency and accountability, public and private sector in this case, issues of data visibility and privacy and digital rights. And another thing that I really want to talk about is citizen-generated data and how that can help us have a healthier open data ecosystem. And first, we try to rely a lot on government data. We see them as official numbers and a representation of reality most of the times, even though sometimes they're not necessarily. But it's very, very important that we have access to that in a way that researchers, advocates, activists, all sorts of movements can keep tabs on what's happening in government. So transparency, and now with the advancement of AI and its penetration in governments, especially local governments, it's very important to have access on who is purchasing what kind of technology, for example, who is funding this sort of development as well. And it's very important to us as researchers to kind of like take a look into these issues. And another thing is like this, we talk a lot about open data in the public sector, but also like what's the role of the private sector that is using public infrastructures as way for cities is a very important conversation now. How can we have like a healthier open data ecosystem that also combines information that's held by companies about public infrastructures as well? It's really tricky, and I would love to see us advancing more towards this direction. And in terms of visibility and invisibility, it's very important to be visible in open data sets. It means that the government sees you and it's informing public policy, but it's always important to say that not everyone wants to be visible. So balancing digital rights, especially privacy, data protection with how we are open up in data sets is really important. And I've seen some really bad examples over the years working with local governments. So really having in mind that sometimes some informal workers, gender minorities might not want to be necessarily visible in a certain way. So working with these communities to open up data sets in a responsible and ethical way is very important as well. And my last point is this something that's become more and more prominent in the international debate about open data. It's the role of citizen-generated data and this kind of collaborative knowledge, because we have so many gaps
as government, as academia, how we understand and see the world around us, and citizens contribute a lot to this. So community-based data collection is very important. This was one of the main topics last year at the United Nations World Data Forum, on how we can bring these communities and the knowledge they are creating into our open data ecosystem as well. So they're helping us to understand, monitor, and drive the change that we need. They see things that us, like governments, academia, we cannot see. So it's important to think about ways to bring communities into this process of opening up data sets, so it's healthier, it's more inclusive, it's more accessible as well. And again, as we develop more and more towards artificial intelligence and big data incorporated in governments and public sectors, I think this is a very important issue that we should consider moving forward. And from the perspective of data science as well, interdisciplinary collaborations will help guide us here. And it's really good to have this kind of space like here, to have this conversation with policymakers and people in government and civil society organizations. So we can think about this together. Gracias. Thank you. Muchas gracias, Yes. Finalmente, la cuarta presentación, tenemos a Arturo Muente, especialista líder de modernización del Estado del BID. Adelante, Arturo. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. Quisiera, por supuesto, empezar agradeciendo al Banco Centroamericano de Integración Económica y al Open Knowledge Foundation por la invitación. Es un gusto compartir el panel con las personas que están presentes. Yo también tengo un par de slides. Voy a ver si puedo presentarlas y tratar de volar por los 6 minutos, ¿sí? Bueno, hay 3 mensajes que voy a tratar de pasar en estos minutos. El primero es que los datos son un activo que no se agota cuando se utiliza, ¿sí? Es un bien público en ese sentido, y eso hace que iniciativas como las de datos abiertos tengan un valor exponencial, porque efectivamente el que alguien use un dato abierto no implica que alguien más no puede usarlo, que suena muy obvio, pero eso implica que hay un valor implícito en los datos, y ese valor pues está medido, lo han medido para la estrategia regional de la Unión Europea. Ahí se incluye alguna otra medida en el mercado de datos que se usa como benchmark para el estimado en la Unión Europea, y las ventas del sector intermediario en España en el 2020, incluso en pandemia, que fue de 2 billones de euros. Nosotros, esto es como se ve por país, nosotros hemos tratado de replicar esto para la región, estos son estimados todavía, pero estamos tratando de ver cuál es el valor de los datos en la región. Por supuesto, hay un efecto muy relacionado al tamaño de los países en el valor absoluto, pero también queremos medirlo como porcentaje del producto, ¿no? Y eso es algo que sí queremos resaltar, y es el segundo mensaje que queremos dar. El valor de los datos está en el uso y en el reuso, no en la publicación. Si nosotros vemos esta especie de cadena de valor o pirámide de valor de los datos, si bien todos los primeros 5 espacios, bueno, el de las observaciones, pues son ocurrencias que ocurren alrededor nuestro, es realmente en los últimos 2, con mediciones, hallazgos y toma de decisiones efectivas, informadas y basadas en datos, donde se realiza el valor de los datos, ¿no? Entonces, sí es algo que estamos enfatizando mucho, y viene con el tipo de colaboraciones que se puedan dar, de donde las colaboraciones alrededor de datos abiertos son una de 6 que hemos identificado. Esto es un trabajo de investigación que hicimos con el Laboratorio de Gobierno de la Universidad de Nueva York. Y viene el tercer mensaje. Las slides se me cruzaron y ahora regreso a la anterior. Las iniciativas de datos abiertos empiezan cuando se publican los datos. Esto es algo que hemos repetido en algunas otras ocasiones. Nosotros hemos estado desde el Banco Interamericano apoyando a varios países en sus esfuerzos. Estoy seguro que el Open Knowledge Foundation también coincidirá, de apertura de datos, que son en algunos casos realmente descomunales. Son esfuerzos muy grandes para poder abrir los datos, que a veces uno considera pues que con el acto de la apertura ya es misión cumplida. Y en realidad, si bien entendemos y estamos de acuerdo y simpatizamos mucho con el costo, sudor y lágrimas, iniciativas de datos abiertos empiezan con la publicación y no
está en el uso. Entonces, ejemplos internacionales que a nosotros pues, nos parece importante ver es Corea, que ha quedado primero en el índice de la OECD, de los países de la OECD, consistentemente en las últimas 4 ediciones. En el Global Data Barometer, que es una medida que también se está haciendo, el barómetro de datos globales, en el pilar de gobernanza está número 1. Tiene un consejo estratégico de datos coliderado por el sector privado. Todo esto para decir que tienen unos planes y una manera de identificar los datos a publicar que tienen muy en cuenta la demanda, ¿sí? Pero el sector privado, academia, investigadores, sociedad civil organizada, pero son datos que tienen, digamos, valor o un valor potencial de uso y reuso, los que son priorizados para abrirse. Y eso lo consideramos bastante importante porque hemos visto también cuando la medida de éxito de una iniciativa de datos, de nuevo, es la cantidad de bases de datos publicadas, pues se publican datos, ¿no? Y tenemos algunos datos publicados que no se usan mucho, pero que contribuyen a esa medida de éxito. Entonces, cuando cambiemos a datos útiles, pues vamos con mucho potencial de uso y reuso, pues vamos a poder seguramente tener más impacto. Algunos ejemplos, pues solo tengo 3 y con esto voy a terminar. Apoyamos al gobierno de Uruguay en identificar de nuevo, en colaboración con la demanda de datos, aquellos datos abiertos para la acción climática. Es una guía de apertura que hemos hecho en conjunto con la Carta Internacional de Datos Abiertos, el Consejo para la Transparencia en Chile, que básicamente trata de crear espacios para, a través del uso, me tocó el honor de participar como juez y la verdad es que es una experiencia muy bonita en la cual los alumnos y los estudiantes pues descubren el uso y el reuso de los datos y realmente surgen historias bastante, pues como el nombre lo dice, oportunidades comerciales. Es un portal que tiene la ciudad de Buenos Aires donde básicamente ellos mismos utilizan los datos abiertos de la ciudad o escoger o elegir o saber dónde hay comercios, qué tipo de información sociodemográfica, que utilizando los datos abiertos se puedan tomar mejores decisiones de cara a emprendimientos, ¿no? Entonces, estas son solo 3. Sí es cierto que en la región hay una deuda pendiente en materia de impacto, de uso de este tipo de datos abiertos. Sí, es que la última parte no se oía muy bien, Arturo, se entrecortaba. Eh, yo no sé si he sido yo nada más o nos ha pasado a todos. De todas maneras, lo más importante creo que lo hemos oído, ¿eh? Y te agradezco enormemente tu brillante participación y esos datos que nos has dado económicos para entender todavía muchísimo mejor el asunto que estamos tratando. Lo has bajado a datos muy útiles. En fin, tenemos algunas preguntas ahora, ya que si queréis podemos entrar en el coloquio. Yo planteo temas y cada uno el que quiera lo recoge y podemos charlar sobre ellos. Yo tenía varias preguntas preparadas, pero me habéis hecho polvo porque habéis contestado prácticamente a todo lo que yo pensaba preguntar. Así que para no ser reincidente, quizás algunos comentarios que nos han hecho. Uno de los asistentes nos habla sobre su interés en acceder a datos abiertos sobre el transporte en América Central, el transporte en general en Mesoamérica. Yo no sé si alguien nos puede contestar a eso. Ok, aunque no tengo
respuesta gran, no tenemos un punto centralizado de información de transporte en Centroamérica, pero aquí quiero resaltar algo de otras intervenciones del público. Es uno de los puntos clave entre la problemática del sector privado no abriendo sus datos. Creo que una de las cuestiones clave que tenemos que ver como región en la integración de esta información es el rol que el sector privado, prestando servicios públicos, tiene que jugar en un sistema integrado de datos. Problemas como el tráfico no se pueden solucionar si, por ejemplo, los proveedores de servicios de movilidad como Uber y otros que en la región tienen cierta parte de los datos. Los proveedores de transporte público, que son actores privados, tienen otros datos. Las municipalidades tienen otros datos. Los sistemas de pago, las tarjetas de transporte que se pagan electrónicamente, tienen otros datos y esos datos no son compatibles, no se integran y no se analizan. Entonces, es una cuestión que es pura política pública. Cuando se aprueban cuando se aprueba un prestador de un servicio público, debería venir idealmente en una política de integración del sistema de transporte urbano, sistema de transporte regional, y en este caso regional, entendiendo a Centroamérica como un todo. Sería ideal contar con políticas públicas que obligan a publicar datos en formato abierto y compartir esos datos en tiempo real. Eso podría permitir no solo tener una radiografía de la movilidad de la región, sino que mejorar cómo se hace el procurement, mejorar cómo se hace la supervisión y cómo podemos aplicar las tecnologías de hoy como inteligencia artificial para poder mejorar la movilidad y darnos cuenta también de las brechas de movilidad en la región. Sí, muchas gracias, Renata. Pues precisamente hay otros asistentes que insisten en este asunto, incluso hablan en algunos casos más concretos de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que poseen mucha información, evidentemente, de todos sus clientes. Esto se puede extender a otros sectores de gran consumo, como pueden ser los telefónicos y demás. Sin embargo, nos comenta algunos de los asistentes que esta información muchas veces está vedada en el Open Site, ¿no? No sé si alguno queréis hacer un comentario sobre esto. No se te oye. Estás mute, me parece. Yes. No sé, incluso referente a esto, también hay muchas preguntas sobre inteligencia artificial, que alguno de vosotros lo ha mencionado. ¿Cómo veis vosotros la importancia de la inteligencia artificial en el Open Data y cómo veis el futuro en todo lo que está ocurriendo? Que ya es Bueno, presente. en lo que Jess arregla su sonido, tal vez entro a hablar un poquito de ambas cosas. Empiezo por la del final. Los datos abiertos, al final la inteligencia artificial es una tecnología que se alimenta de datos, ¿no? Hay instancias de inteligencia artificial que pueden efectivamente beneficiarse o alimentarse de datos abiertos, y ahí lo importante es tener mucha claridad respecto a la calidad de esos datos en el sentido más amplio de la palabra, desde cobertura, desde representatividad, desde temporalidad, desde robustez y legitimidad de los datos, ¿no? Entonces sí hay un rol importante a la hora de la apertura de datos, principalmente relacionada con la calidad, pero hay otras cosas más que no vienen, digamos, encantado de hablarlas, pero creo que escapan ya un poco de la agenda de datos abiertos respecto al uso de inteligencia artificial que se base en datos abiertos. Respecto al sector privado,
efectivamente no hay muchas instancias exitosas de apertura de datos del sector privado. Ha habido iniciativas en Estados Unidos, en Europa, desde el punto de vista de creación de incentivos, desde el punto de vista regulatorio, pero lo cierto es que es una agenda cuesta arriba. Renata seguro tendrá más ejemplos incluso de los que conocemos nosotros. Lo cierto es que sí hay oportunidades de colaboración con el sector privado en materia de datos para fines específicos. Yo mostré un slide donde habían como 6 distintos tipos de colaboraciones. No necesariamente el de la apertura de datos del sector privado va a ser la que más tracción tenga, aunque existen algunos esfuerzos a nivel industria y a nivel gremios en donde sí hay compartición de datos, pero hay otros esquemas de colaboraciones de datos con el sector privado que a lo mejor sí que pueden dar algunos resultados en términos de nuevo de impacto, ¿no? Sobre mejora en la decisión, mejora en la política pública, etcétera. Pero sí es cierto que la apertura de datos desde el sector privado es un camino aún todavía por explorar. Perdón, Jess, me metí, pero si ya estás, adelante. Okay. Hi, can you hear me now? Yes. It's okay? Okay. Well, thank you. In terms of, thank you. I can speak for Brazil. Sorry, Jorge, can you hear me? What's the issue? Sí, perfectamente. Okay, thank you. So yeah, I don't have any experience in Central America, but in Brazil, yes. And I think we can maybe inquire about the role of procurements and private partnerships, because that's how most of the cities are getting, like purchasing technology, like transportation that was mentioned by some of the people present here, water management, electricity. And so it's usually privatized or it's a concession for a number of years. And we haven't seen that many successful process of opening up data, except for like Rio, maybe for those who are asking about examples, the city of Rio de Janeiro in Brazil, when the Center of Operations was created, they tried to partner with many companies and get access and make the data more interoperable so they could track the city in real time. But something that I would like to say is that depends a lot on the administration. So I think it's really important to try to think of a way that administrations come and go, but the open data policies remain in place and we can improve them, because it was really dependent on who was the mayor at the time. So thinking about the continuity of these processes at local governments is very, very important as well. Muchas gracias, Jess. Bueno, ahí hay un montón de preguntas. Yo no sé si nos va a dar tiempo a todas. Hay una que nos llega desde Honduras, un abogado especialista en investigación criminal, y nos dice cómo marcar la línea entre datos abiertos y la protección de datos para efectos de seguridad nacional. ¿Dónde está la frontera sobre estos temas? A ver quién se atreve. Bueno, creo que Ricardo, puedo estás mencionar. mute, me parece, ¿eh? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí se escucha, Ricardo. Sí. Ah, vale, perfecto. Ahora. Sí, creo que es súper rápido. Digo, ese es un aspecto que justamente mencionaba, cómo preservamos la parte de la privacidad, y creo que ahí hay una obligación colectiva de promover el acceso, pero también asegurar la protección de datos personales. Y en ese sentido, hay una línea muy clara en cómo se pueden abrir datos sin vulnerar este tipo de cosas. Se vio, por ejemplo, en muchos casos en Latinoamérica con la pandemia de COVID, en donde se abrieron muchos datos sobre COVID sin vulnerar la información de, por ejemplo, los pacientes en los hospitales. Hay varios mecanismos, tanto técnicos como de política pública, para preservar esta privacidad y para anonimizar datos que tienen datos personales. Entonces, creo que históricamente a veces se ha usado esta parte de la seguridad como hasta cierto punto una excusa para no publicar ciertos datos, pero desde el componente tecnológico hay cierta manera de publicarlos, y creo que hay muchas prácticas que se pueden
integrar del sector privado y hay muchas empresas que justamente usan, algunos de manera adecuada, otros no tanto, como hemos visto, los datos de los usuarios de ciertas plataformas, como lo son redes sociales, y en algunas se ha implementado de manera correcta estos elementos de privacidad diferencial y muchos otros herramientas y técnicas para preservar la privacidad de datos. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Por último, va a ser la última pregunta y luego os escucharemos a cada uno de vosotros un mensaje. Me van a perdonar todas las demás personas que han hecho preguntas, pero no nos da tiempo. Una última pregunta y es una muy concreta y muy práctica. Hemos hablado todo el rato del desarrollo económico y hemos hablado de Open Data. ¿Alguien nos puede contar algún ejemplo concreto en el que usando datos abiertos se haya fomentado el desarrollo económico? ¿Quién se atreve? Venga, Renata, que te veo sonreír, que seguro que lo tienes en la punta de la lengua. Pues más que un dato concreto, es un ejemplo general. Muy simple, si lo vemos desde el nivel de una localidad, de un pueblecito en Centroamérica. Es con un pequeño portalito muy modesto de datos abiertos sobre dónde se encuentran los puntos turísticos y centros turísticos del lugar. Algo tan simple como eso, con tener una comunidad marcada, dateada, que puede ser por la comunidad misma, no tiene que ser un esfuerzo estatal. Cualquier visitante o cualquier persona puede saber dónde se encuentran los puntos turísticos, dónde se encuentra la provisión de servicios y puede ser el factor diferenciado de que un turista decida, una familia de turistas decida visitar este pueblo o no. Saber que hay facilidades, que van a poderse hacer su camping, que todo está marcado. Es una cuestión tan simple como esa, a nivel de una localidad muy pequeña. Evidencia cómo los datos son infraestructura de desarrollo, cómo tener la información en formatos accesibles, que cualquier persona puede ponerlo en un traductor automático, que cualquier persona puede aprovecharla, puede resultar en eso. Una capa más de complejidad es tener nuestras comunidades bien dateadas y mapeadas en el momento de una crisis, en el momento de una emergencia, puede ser la diferencia de que las autoridades adopten políticas públicas localizadas o actúen como una candelita en la oscuridad. Esos son dos ejemplos muy básicos. Cómo el no tener datos o el sí tener datos puede ser la diferencia en preferencias, en provisión de servicios, en priorizaciones a nivel hiperlocal. Muchas gracias, Renata. Bueno, pues para terminar, os voy a pedir a los 4 una breve disertación de no más de 1 minuto que sea motivadora para toda la importante audiencia que tenemos. Ricardo, tú eres el primero, por favor. Gracias. Pues yo los invito justamente a pensar en este concepto de los datos abiertos como infraestructura, como bienes públicos y tener como esta parte más aspiracional de cómo los datos pueden tener este impacto y desarrollo. Creo que ya se ha hablado desde hace un tiempo y en muchos espacios sobre cómo abrir con propósito y no solo abrir datos por abrirlos y justamente el impacto que esto tiene. Entonces yo los invito a pensar de esa manera más de infraestructura y con propósito. Muchas gracias, Ricardo. Jess, estamos ansiosos de oír tu minuto de motivación. Okay. For my profession and the work that I do would not exist if we didn't have access to open data. So it's very important to academia, so we can help governments as well, so we can create solutions together. So I agree with what Ricardo said. We should think about open data as part of the process and start to request that some legal processes to purchase technology include open data and try to bring the private sector together into these efforts to
make open data more central aspect of urban governance and governance in general. So. Muchas gracias, Jess. Arturo, por favor, tu conclusión. Bueno, muchas gracias. Yo simplemente... No se te oye. ¿Me escuchan? ¿Mejor? ¿Sí? Yo lo Sí. único que diría es que en algunos países la región está en distintos niveles de desarrollo en materia de la agenda de datos abiertos, ¿sí? Hay países que tienen mucho más, digamos, una agenda mucho más madura que otros. Donde está la deuda pendiente, me atrevería a decir a nivel regional, era un poco en la pregunta que hiciste al final, Jorge, llevar los datos abiertos a impacto, desarrollo económico. Sí es cierto, como dice Jess, que en materia de investigación ha habido un poco más de avance, pero en materia de uso de los datos abiertos para mejorar la política pública, para mejorar la prestación de servicios, para mejorar bienes y servicios, ahí yo creo que hay una deuda pendiente y todo pasa por esto que dije durante la presentación, que los datos abiertos es un proceso que no termina con la publicación, sino que empieza con la publicación. Gracias. Gracias a ti. Y por último, Renata, por favor, tu mensaje. Bueno, el poder de los datos, sí, el poder de los datos abiertos está distribuido en las comunidades que mantienen vivas las iniciativas localmente. Lo pueden ver en el portal de opendataday.org. Y creo que es en la inversión en ese entusiasmo local, desde sociedad civil, desde academia, desde pequeños esfuerzos locales, donde vamos a encontrar ese punto de encuentro entre gobierno y la sociedad centroamericana. Creo que la inversión en innovación social digital, en estos esfuerzos, en darles recursos, en darles espacio, en darles una voz en los procesos como este proceso de transparencia que está llevando a cabo el banco, es donde empieza todo. Y es donde termina todo, porque es al final de cuentas, son las comunidades que van a usar esos datos y que les van a poder transformar en cambios sociales. Bueno, pues muchísimas gracias, Renata. Quiero, para concluir, únicamente agradeceros a los cuatro, a Ricardo, a Jess, a Arturo y a Renata, por la fantástica contribución con vuestras ideas, con vuestra pasión, con vuestras experiencias a esta sesión. Me vais a permitir que particularmente agradezca a Renata y a su organización Open Knowledge Foundation por su apoyo en la coorganización del evento. En cuanto a nuestro banco, al Banco Centroamericano, quiero exhortar a todo el público que nos acompaña a compartir este aprendizaje y traducirlo en acciones y en empezar a tomar el liderazgo. Alguno de vosotros ha dicho que probablemente no ha sido la banca multilateral la que ha liderado este movimiento de apertura de datos. Pues que así sea a partir de ahora, que lideremos y que Centroamérica sea cada vez más usuaria de datos abiertos, que sean útiles y que ayuden a lo que más nos importa a todos, que es al desarrollo y el primer objetivo de este banco. Así que nada, que esto sea la continuación de un futuro más inclusivo y transparente y sobre todo justo para todos. Así que buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra participación. Gracias.